Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:36 en toda la República Argentina. Va subiendo la temperatura, 18 grados 1 hace en Capital Federal, y esta cortina nos da la pauta para pensar en lo que está por venir, que es la columna del colectivo Marcha, un colectivo amigo de FM La Tribu, que tiene dos representantes en este programa. Hablamos de María Eugenia Baliuter y César Saravia. Hoy, este jueves, le toca a César, que nos va a estar hablando sobre la reforma judicial que está viviendo el país mexicano. Buenas tardes, Chacha, y a todos y a todas y todos quienes escuchan Eso que falta ahí. Este día, en la columna de Sin Fronteras, vamos a ir hasta México, justo un poco antes que tome posesión Claudia Sheinbaum. Esto va a ocurrir el 1 de octubre, en el que finalmente México va a contar con su primera presidenta. Pero antes de eso, el periodo de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, tuvo que enfrentar su última parada política, que de alguna manera va a definir el rumbo y la fortaleza política con la que arrancará el nuevo gobierno electo. Primero hay que decir que desde el principio del mes de septiembre tomaron posesión los nuevos diputados y diputadas del Congreso y los nuevos senadores y senadoras, algo que le permitió al oficialismo tener una fortaleza y una gran mayoría en ambas cámaras, luego de la elección pasada, donde consiguieron obtener la mayoría calificada en el Congreso, y en el Senado quedarse muy cerca, solamente a 3 votos de obtener esa mayoría calificada. Cabe recordar que en México se trata de un país con un Estado federal, por lo tanto están presentes estas dos cámaras, muy parecido a lo que pasa en Argentina. De todas maneras, hay que, de cara a este nuevo proceso, habían 2 votos o 2 diputados del extinto PRD que se habían sumado en las últimas horas luego que su partido no lograra los votos necesarios para poder, digamos, seguir existiendo, y esto le permitió al gobierno en los últimos días contar y estar a un solo voto de lograr una tan ansiada reforma al sistema judicial. Esta reforma judicial que venía levantando mucha polémica desde hace unos meses, pero que finalmente ahora el gobierno contaba con la mayoría de votos para poder finalmente alcanzar su aprobación. La semana pasada se aprobó en el Congreso con una mayoría abrumadora, y en medio de varias movilizaciones y ataques mediáticos por parte de los grupos corporativos y también desde presiones internacionales que de alguna manera estaban en contra de esta reforma. Y la pregunta que se generaba esta semana era si finalmente el gobierno iba a lograr conseguir esos 3 votos, o más bien ese voto que le faltaba, que para ello iba a necesitar de la adhesión de al menos de uno de los senadores o senadoras de los partidos opositores. Frente a este escenario, vamos a escuchar un poco cómo planteaba AMLO este escenario de la reforma judicial. Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial, en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Bueno, por ahí escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que de alguna manera, en términos discursivos, planteaba este debate alrededor de la necesidad de limpiar la justicia y de poder darle al pueblo un poder judicial más acorde a las necesidades populares. Pero, ¿en qué consiste y qué modifica de manera estructural esta reforma? Son principalmente 3 puntos. El primero, y creo que es el más importante y también el que más polémica venía generando, es la posibilidad de que los magistrados del sistema federal, que incluyen al menos a 1.653 funcionarios, personas que serían en este momento, con esta reforma, elegidas por la vía del voto popular. Estamos hablando de la base de cargos más importantes,
que se dan en el sistema federal, no así a niveles locales, donde se mantendría dependiendo de las lógicas y las constituciones de cada estado. De todas maneras, esto que está ocurriendo en México no es del todo novedoso. Es un formato que en Bolivia, por ejemplo, ya existe, y que además se elige al total de funcionarios judiciales, no solamente a los de cargos nacionales. Y que en el caso de Estados Unidos existe, pero que únicamente se da en los niveles locales, no a nivel federal. Entonces, en este sentido, México es que sean a partir de listas que presenta por un lado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que sea finalmente a partir de los votos de la población que se elijan, el presidente órgano sea de alguna manera la instancia de otros poderes públicos, y que los convierte digamos, en una cierta élite judicial frente a los ojos y frente a un sistema político que se mueve a otro ritmo. Durante la jornada del 10 de septiembre, finalmente se llevó a cabo la sesión en la que fue clave el voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, de Acción Nacional, es decir, del Partido Nacional, que en horas de la mañana había pedido ausentarse por un tema de salud para darle lugar a su padre, pero que finalmente se hizo presente en la noche para dar su voto a favor de la reforma judicial. La jornada estuvo marcada por la tensión después de que manifestantes interrumpieron en el Senado, burlando la seguridad del organismo, con el objetivo de expresar su rechazo a la misma. Dentro de los manifestantes estuvieron presentes muchos sindicatos del Poder Judicial que de alguna manera se oponían a esta reforma. Las imágenes recordaron mucho a la irrupción que hubo también en el Congreso por parte de simpatizantes de Donald Trump y de Bolsonaro, en algo que viene siendo ya una característica y parte, digamos, también de la conflictividad, sobre todo de las movilizaciones y las expresiones más volcadas hacia la derecha. Finalmente, la jornada se realizó en otro edificio del Estado por tema de seguridad, y ahí se procedió a votar en horas de la noche. Vamos a escuchar el momento exacto en que se lee el resultado de la votación. Se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿cuáles son las implicancias políticas de esta reforma? Podemos encontrar algunas en el plano de lo ideológico, por ejemplo. Acá una de las principales críticas que se hacía por parte de quienes se oponían a esta reforma es que en este sentido se politizaría la justicia. Un argumento que de alguna manera es paradójico, por no decir descarado, si uno tiene en cuenta que la justicia ha sido una marca fundamental o un aliado importante en el plano de las derechas latinoamericanas a la hora de poner freno o de intervenir en la política pública, una vez que en el terreno de lo legislativo y la presidencial no logran los avances o no logran, digamos, triunfar a nivel electoral, sobre todo con el avance que ha tenido los progresismos en los últimos 20 años. Un segundo aspecto que yo creo que pone en juego esta reforma es que de alguna manera golpea el corazón de los planteamientos del liberalismo y de la democracia representativa, en el sentido de que se entendía la justicia como un órgano de elección secundaria que debía ser elegido por una élite ilustrada de diputados y diputadas, y en este sentido pasa de alguna manera a darle participación a los sectores populares a la hora de elegir quienes quieren que los represente también en el órgano judicial, lo que de alguna manera pone, digamos, en el centro de la opinión pública a un organismo que, si vemos en distintos países, generalmente sus discusiones o sus razonamientos o sus decisiones suelen estar bastante alejadas o bastante protegidas mediáticamente, y con esto de alguna manera ponen en el foco o se ponen, digamos, eso bajo la lámpara de la población. Otra de las implicancias que es interesante ver cómo de alguna manera este proceso desafía y genera una tensión entre Estados Unidos y México, que habrá que seguir muy de cerca, sobre todo en el inicio del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, y frente a lo que puede ser un eventual triunfo de Donald Trump, que de alguna manera puede tensionar las relaciones. Vamos a ver cómo se viene realizando en los próximos meses. Algo que es muy importante decir es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien hay una presión muy fuerte por parte de Estados Unidos, sobre todo en la política migratoria,
sí se ha observado un gobierno que ha logrado en distintos momentos cinturear o manejarse frente a esa presión y generar algunas reformas importantes que desde el norte no han sido vistas de la mejor manera. Finalmente, yo creo que con esta reforma México marca un camino a los progresismos, y es que en Latinoamérica en los últimos 15 años el Poder Judicial ha sido la última trinchera y el último eslabón de resistencia del capital concentrado a la hora de poner freno a iniciativas públicas que buscan generar la redistribución de la riqueza. Pero también la última instancia de garantía del poder político, y es que cuando ha sido necesaria su intervención han sido artífices incluso de golpes de Estado. Eso sí, la reforma en sí misma no es buena si no permite que se alcance una justicia más cercana a lo popular. Hasta acá el tema de hoy. Vamos a seguir de cerca lo que pasa en los próximos días, sobre todo con la llegada de la nueva presidenta de México a inicios de octubre. Un abrazo. Escuchábamos ahora sí a César Saravia del colectivo Marcha hablando sobre lo que está sucediendo en México respecto a las reformas en el sistema judicial.